Buenas, de nuevo con más listas, en este caso tengo la de tipos de motores. Sabemos qué son los motores y si no sabes viene siendo el corazón del automóvil o vehículo, convierte el calor de la gasolina, la combustión del diésel y la corriente eléctrica en movimiento. Y con ese movimiento genera fuerza necesaria para que las ruedas del automóvil puedan girar y así el vehículo se pueda mover o desplazar. En pocas palabras, sin motor no hay auto o no se puede mover. Así que iniciemos esta lista. Motor de gasolina, el más común en todos los automóviles. También se le conoce como el motor a 4 tiempos de Otto, ya que fue construido en 1876 en Alemania por Nikolaus August Otto. Y este motor es uno de combustión interna que funciona bajo el ciclo de Otto. Y el ciclo se basa que para el funcionamiento aspira una mezcla precisa de aire y combustible conocido como gasolina pasa al espacio de un pistocilindro y las válvulas pasan presión para pasar al escape. Incluso este fenómeno se ve en los motores de diésel. Volviendo al motor de gasolina, se caracteriza por ser un motor ágil, potente y de bajo torque, o sea, no debemos meterle tanto peso a estos bebés como lo hacen con las camionetas de diésel. Aquí el motor térmico toma energía química del combustible y la convierte en energía mecánica y genera combustión dentro de los cilindros. Los gases elevan la presión y hacen mover los pistones, y así se logra mover el vehículo. Realizan el encendido mediante una chispa generada por bujías. Constituido por el bloque del motor es la pieza principal, donde se alojan otras piezas del motor. Puede estar fabricado en hierro o aluminio. En su interior alberga los cilindros, las camisas de agua para la refrigeración del motor, los conductos que conducen el aceite a presión desde la bomba hasta la culata. La culata es algo así como la cabeza del motor y consiste generalmente en un bloque de hierro fundido de aluminio que sella los cilindros del motor, previniendo que se pierda compresión durante la combustión. La culata se une al motor por medio de tornillos y una junta llamada junta de la culata, encargada de sellar los componentes y de soportar las temperaturas de la combustión, evitando que haya fugas de compresión o de líquido refrigerante. Cárter o depósito de aceite es el depósito anclado en la parte baja del motor, donde se almacena el aceite lubricante, en este caso, gasolina. En su parte inferior, el cárter cuenta con un tapón roscado de vaciado. El llenado se lleva a cabo a través de un tapón en la parte superior del motor. Árbol de levas sirve para asegurar la apertura y el cierre de válvulas y garantizar el buen funcionamiento de las velocidades y revoluciones del motor. Válvulas de motor de gasolina. Se trata de uno de los mecanismos más importantes del motor. La función de las válvulas consiste en permitir el paso del aire y la gasolina hacia el interior. Pistones transmiten la energía de los gases de la combustión a la biela y se encuentran dentro del cilindro. Son las piezas del motor por donde circulan los pistones. Los cilindros están hechos de materiales muy resistentes, ya que tienen que soportar las explosiones de energía que mueven el motor. El cigüeñal es la pieza que soporta las fuerzas y presiones de las válvulas al realizarse la combustión. Se puede considerar algo así como el eje maestro del motor. Algunos componentes se repetirán en los motores siguientes, así que sigamos con el siguiente. Motor de diésel. Uno de mis favoritos. Generalmente estos son empleados en medios de transporte más conocidos como camiones, y estos transportes requieren una dosis extra de potencia y que están pensados para una mayor carga diaria de trabajo. Incluso también hay automóviles de diésel. Estos pueden funcionar con diversos combustibles, desde su diésel hasta aceites pesados y aceites vegetales como el del girasol. Inventado en 1893 por el ingeniero alemán Rudolf Diesel, llevando su apellido en su honor. Ahora les digo las fases de cómo funciona este tipo de motores, recordando que al menor el motor de diésel y el de gasolina. Fase de admisión. Se produce el llenado de aire y la válvula de admisión permanece abierta mientras el pistón desciende hacia el punto muerto inferior. Fase de compresión. La válvula de admisión se cierra cuando el pistón llega al punto muerto inferior y comienza el recorrido hasta el superior, comprimiendo el aire que se encuentra dentro del cilindro. Fase de combustión. El inyector pulveriza el combustible dentro de la cámara y este se inflama de inmediato al entrar en contacto con el aire caliente. Fase de escape.
Se expulsan los gases quemados y se deja que la inercia vuelva a iniciar el ciclo. Recordemos que vimos en el motor de gasolina o mencioné que este era conocido como el de 4 tiempos y el nombre del creador del motor de gasolina. Pues en el del diésel se clasifican como el de 4 tiempos y el de 2 tiempos. 2 tiempos. Este tipo de motores ofrecen un ciclo de motor completo en solo 2 tiempos. Esencialmente, a medida que comienza el ciclo, el aire ingresa al cilindro, disipando cualquier aire viejo. Luego, se produce el proceso de compresión. A medida que el pistón se acerca a la parte superior del cilindro, se agrega combustible diésel, lo que produce energía química. Esa energía empuja el pistón hacia abajo, enviando energía mecánica a las ruedas. Por lo general, este tipo de motores son más ligeros y pequeños. Solo que el funcionamiento significa que es más susceptible al desgaste y por eso son menos comunes. 4 tiempos. En un motor de 4 tiempos, los pistones se mueven hacia arriba y hacia abajo 2 veces para un total de 4 golpes. Además de las pinceladas de compresión y escape, descritas anteriormente, los pistones también tienen trazos de retorno. Esencialmente, el proceso comienza al dibujar el aire dentro del cilindro a medida que el pistón se mueve hacia abajo. A medida que el pistón se mueve hacia arriba, el aire está comprimido. Una vez que el pistón alcanza la parte superior del cilindro, se inyecta el combustible, lo que causa el encendido. Al encendido, el pistón es empujado hacia abajo y la energía mecánica se libera a las ruedas. Finalmente, el pistón retrocede para disipar los gases quemados. Estos son la variedad más común que se usa para los camiones y automóviles de diésel. Ahora sus componentes. Bloque. Como la base del motor de diésel moderno, el bloque es donde se encuentran todas las piezas para el proceso de combustión interna básica. El bloque tiene un espacio abierto para cada cilindro, donde ocurre la combustión. Pistones. Los pistones crean la parte inferior de la cámara de combustión, moviéndose hacia arriba y hacia abajo en el cilindro mientras el motor está funcionando. El movimiento de los pistones crea la compresión del aire que conduce a la combustión. La cabeza de cilindro cierra la parte superior del espacio abierto en el bloque para llegar a la cámara donde ocurre la combustión. Esta cabeza puede ser una sola unidad para cubrir todos los cilindros o varias unidades que cubren una sección. Válvulas, con el cilindro cerrado por el pistón en la parte inferior y la cabeza de cilindro en la parte superior. Debe haber una manera de permitir el aire fresco y los gases sobrantes. Aquí es donde vienen las válvulas. Por lo general, hay 2 válvulas para tomar aire y 2 para el escape de cada cilindro. Inyectores de combustible. Ahora, debe haber una manera de obtener combustible dentro del cilindro, por lo que hay algo que combinar. Estos componentes son una parte compleja del proceso, pulverizando combustible en patrones muy precisos con un tiempo altamente controlado. Árbol de levas, en lugar de depender de un sistema eléctrico para abrir válvulas e inyección de combustible, la mayoría de los motores usan un proceso mecánico. Las revoluciones del árbol de levas controlan el momento de estos eventos por lóbulos en el eje que los pone en movimiento. Bielas, estas piezas se conectan a un pistón en la parte inferior del brazo y transportan la fuerza de la combustión al cigüeñal. Cigüeñal, el cigüeñal transfiere el movimiento lineal de la combustión, la parte hacia arriba y hacia abajo del proceso de combustión, a un movimiento de rotación. También se mencionan unos del motor de gasolina, pero aquí se explica cómo se trabajan en el motor del diésel. Motores eléctricos. Sin comentarios, ando igual que ustedes, no sé para qué sean, pero bueno, veremos qué son. Su motor viene siendo un dispositivo electromecánico que se utiliza para proporcionar la potencia que el vehículo necesita para moverse. Este no depende de combustibles fósiles, al menos en los que sí son eléctricos al 100%, ya que los híbridos tienen el mismo motor y aprovechan la energía almacenada en baterías de auto para propulsarlo, y suelen ser comparados con los motores de 4 tiempos. Entre 1832 Robert Anderson desarrollaría el primer auto eléctrico. Sobre su funcionamiento se alimenta únicamente de su batería. Para accionar el sistema, la batería debe suministrar electricidad al estator del motor. Esto genera un campo magnético que hace girar el rotor, lo que a su vez proporciona energía mecánica para hacer girar los engranajes del carro. La rotación de los engranajes hace que las ruedas del automóvil empiecen a girar.
Lo más destacable es que todo este proceso ocurre de forma instantánea y sin necesidad de combustión de combustibles fósiles, gracias al funcionamiento limpio y eficiente del motor eléctrico. Y como se vio en los motores de diésel, hay dos tipos también, como el síncrono y el motor asíncrono. Motor síncrono. El motor eléctrico síncrono se basa en un campo magnético que el rotor genera directamente gracias a su función de electroimán. El término síncrono se emplea para referirse al hecho de que la velocidad de rotación del rotor es proporcional a la frecuencia de la corriente continua que envía la batería del vehículo. Es más común en los vehículos eléctricos urbanos, es decir, los que se detienen con más frecuencia debido al tráfico de la ciudad. Motor asíncrono. Los motores eléctricos asíncronos, también conocidos como motores de inducción, utilizan el campo magnético giratorio que genera el estator. Este campo magnético acciona el rotor, que proporciona la potencia que el motor necesita para mover el automóvil. Por lo general, los motores asíncronos se encuentran en los carros eléctricos que se diseñaron para recorrer largas distancias y alcanzar altas velocidades. Motores de gas natural comprimido GNC. Está compuesto por gas natural almacenado a altas presiones. Este gas es principalmente metano, que debido a su alta cantidad de hidrógeno produce menos dióxido de carbono. Con este tipo de sistema el gas duplica la vida útil del motor, pero porque no genera desgaste en los cilindros y deposita menos residuos. Pero siendo que es puro gas dificulta la lubricación y puede deteriorar las válvulas a mayor velocidad. Y lo mismo va para el motor de gas licuado del petróleo. Los dos están en este último nivel ya que son iguales o se les compara igual, pero se gasta más con el licuado del petróleo. Incluso por experiencia de familiares me dicen que con cualquiera con este tipo de motores es como tener una bomba de tiempo. Y esto no quiere decir que explotan, ya que también eso lo hacen los de diésel y algunos de gasolina. Sobre estos motores, mis favoritos y los que quisiera que tuviera mi primer auto sería uno de diésel, ya que por donde vivo suele haber bastantes subidas y de preferencia sea una camioneta. De las que he estado investigando sería una Ford F350 del año de 1986. ¿Y por qué? Son hermosas y siempre me han gustado las Ford y sobre todo las series F. Igual también me gustan los camiones de diésel como los Catosa Supra Coraza de Mercedes-Benz, aunque la mayoría de los vehículos de Mercedes me encantan. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te guste el video. Muchas gracias a las personas que apoyan este tipo de videos. Abajo te dejo mi Discord donde podemos hablar de autos o monas chinas o variedad de cosas. Y recuerden estudiar para que digan que al ingeniero le gustan las monas chinas o que en el taller mecánico hay pósters de monas chinas pegados. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.